Soy Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, soy docente, capacitador y consultor en el sistema penal acusatorio. Porque está focalizado en la estructura y empoderamiento del recurso humano en aras de dotar de posibilidades reales a la institución que nos estamos dando para lograr el fin que esperamos de ella. El recurso humano es el alma de la institución y el servicio profesional de carrera pues busca, digamos, definir, orientar, encauzar, pero además evaluar los resultados del recurso humano. Genera planeación en cuanto a la creación del perfil, el tipo de características que se esperan del operador en sus diferentes ámbitos, policial, pericial, ministerial. Bueno, debe de generar un escenario de profesionalismo, honestidad, eficiencia, eficacia, respeto a los derechos humanos, promoción de los derechos humanos y desenvolvimiento pulcro en el actuar del servidor público que pone en movimiento las políticas institucionales. Bueno, las bases se focalizan a el tipo de actividad que la institución va o debe de realizar. En este caso, las bases se relacionan con la naturaleza indagatoria que realiza la institución, la naturaleza persecutoria, pero también en su rol de sujeto interviniente en otro tipo de procedimientos de naturaleza no penal, ya sea de índole constitucional o incluso propio del derecho internacional, en donde como actor estratégico en la creación de justicia en el país, pues deben de reunir estos atributos o estas cualidades. Lo he venido mencionando, lo que debe de buscar o, como dices, que puede sonar muy pretencioso, garantizar, es que los planes y programas de actividad que orienten la política institucional en la creación de justicia en México se focalicen sobre la base de la ejecución de estos programas, ¿no? De tal manera que el servicio profesional de carrera genera la cualidad humana específica, tanto técnica como ética, para lograr estos menesteres, ¿no? Digámoslo de otra manera, el servicio profesional de carrera es un vehículo que construye humanidad operativa. Digamos que es como un semillero, pero además un elemento de fortalecimiento del operador que interviene en la institución ministerial. Pues busca evitar el estar operando la institución sin programas, sin planes o teniendo estos con altos niveles de desorganización, con altos niveles de improvisación, en donde en ocasiones se pasan por alto los planes que se dan a cierto plazo y se focaliza o se distrae el recurso a escenarios que son del interés del operador político en turno, ¿no? De tal manera que busca orientar una política de Estado e institucional por encima de una política de una administración determinada y del funcionario o el operador político que en el momento esté en el cargo. Digamos que se crea o se busca crear un escenario macro, un escenario interinstitucional con focalización estatal específica y no un escenario, digamos, contingente y frugal acorde a los intereses del titular en turno. Pues definitivamente los usuarios de los servicios de la institución respectiva, ¿no? Desde las víctimas, por supuesto,
con pulcritud operativa y con seguimiento atinado de ellos. Nada empodera más a la víctima el que la institución que se encarga de la investigación y persecución de los delitos lo haga de manera atinada, en técnica y en ética. Pero también se ve beneficiado, por supuesto, desde la perspectiva de que se favorece el respeto a sus derechos humanos, no solamente la víctima, sino el indiciado, imputado y eventualmente acusado más adelante. No olvidemos inclusive que la institución ministerial tiene intervención en procedimientos de naturaleza de ejecución, en donde también se verá beneficiado. Y aquí puede sonar paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que se va a beneficiar una persona que eventualmente sea perseguida por el Estado con un perfil de esta naturaleza? Sí, obviamente se ve beneficiado porque entre más técnico y ético es el actuar ministerial, más se favorece el esclarecimiento de los hechos, se busca que el culpable no quede impune, se protege con mayor tino a las personas inocentes y se busca la reparación de los daños. Entonces, una persona que va a ser eventualmente investigada y perseguida por el Estado, pues contaría con un presupuesto humano que disminuirá la afectación a sus derechos humanos en un debido proceso. Entonces, en pocas palabras, las víctimas, los imputados y la sociedad en su conjunto se va a ver beneficiada con el fortalecimiento de los seres humanos que intervienen en la institución en cualquiera de sus roles, en cualquiera de sus cargos y perfiles. El perfil está condicionado a el tipo de operador que estemos atendiendo, ¿no? Digamos que hay operadores de diferente cualidad, ministeriales, periciales, policiales, pero también el operador, digamos, administrativo, exclusivamente burocrático, que resulta indispensable también para que los otros puedan realizar su actividad. Entonces, el perfil está condicionado por la naturaleza de las responsabilidades que asumen, de los objetivos que persiguen y el tipo de entregable que de ellos buscamos, ¿no? En sentido amplio me refiero a un entregable, el tipo de servicio público que estamos esperando doten a la institución para que ésta a su vez lo pueda ofrecer al usuario en lo general. El investigador de los delitos en este país debe de tener claro que no es lo mismo verdaderamente realizar actos de investigación que busquen la información que permita conocer sobre los hechos y aproximarnos al esclarecimiento de los mismos, a la realización de un plan burocrático de actividades. Dicho en otras palabras, investigar no es lo mismo que confeccionar o integrar expedientes. Y venimos mucho de esa idea. La burocratización de la actividad ministerial implica que en ocasiones se le da más energía, más esfuerzo y más atención a la confección de un expediente burocrático que a la verdadera indagación de los hechos. La investigación de los hechos busca revelar información y al revelado de esa información aproximarnos a saber qué pasó en esos hechos, ¿no? Uno de los atributos del paradigma del esquema acusatorio es que la investigación se desformaliza porque la investigación no produce la prueba. La prueba se produce en el proceso y específicamente se produce en el contexto de un juicio oral con base en inmediación y contradicción procesal. De tal manera que no vale la pena el replicar lógicas operativas que al día de hoy, a más de 10 años de la reforma constitucional y la implementación del sistema en el país, en el que podemos ver que ya pasaron más de 2 años para tenerlo integralmente implementado, sigue todavía muy formalizada la investigación. Digamos, la idea de crear actividad administrativo-burocrática de alto contenido, como la elaboración de oficios, de requerimientos, de circulares y demás fuentes de derecho administrativo por encima del desarrollo atinado de entrevistas, de exámenes periciales y demás actos de investigación que nos lleven a obtener la información que permita el esclarecimiento de los hechos. De tal manera que esto es indispensable, el sensibilizar al operador que no es lo mismo investigar
que confeccionar expedientes de investigación, llamados carpetas. Definitivamente, pero no lo relacionaría solo con el cambio de perfiles que le hemos mencionado, ¿no? Que es esta sensibilización y entrega en la creación de un perfil por competencias, la entrega de los conocimientos y de las habilidades necesarias y sobre todo la focalización del perfil ético. Pero creo que va más allá. Creo que se requiere de verdad un replanteamiento, una reinvención de lo que es el servicio público en el país. Al final de cuentas, lo que haría la Fiscalía General de la República es servicio público. Servicio público en el ámbito de la investigación de los delitos, servicio público en el ámbito de la eventual persecución de los delitos, servicio público en la intervención de procedimientos no penales, como se los reconocen diferentes ordenamientos tanto nacionales como del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho público en lo general. Bien operado, por supuesto. Definitivamente sería contraintuitivo el empoderar un servicio profesional de carrera que busca disminuir la discrecionalidad en los accesos a los cargos por perfiles políticos y de cercanía contextual, y lo que se busca es llevar este tipo de recurso a los cargos primordiales y dotarles de seguridad jurídica, dotarles de estructura, dotarles de claridad, pues en aras de crear un servicio público de más calidad, ¿no? De tal suerte que, bien operado, el servicio profesional de carrera va a generar condiciones más atinadas para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos, la protección de inocentes, la evitación de la impunidad en el país. Recuerden que entre menos claros sean los hechos, más razones hay para dudar de los mismos, y favorecería las condiciones para que se pudieran evitar los procesos o evitar eventuales condenas, y nos daría falsos negativos, ¿no? Entre más clara sea la investigación, entre más puntual sea la investigación, por el otro lado también disminuyen las posibilidades de que el Estado, a través de sus órganos de persecución, esté direccionando la acusación penal a personas que no tendría por qué estar direccionándolas, y distrayéndola respecto de quienes eventualmente sí tendrían que estar siendo perseguidos, y con ello, bueno, pues crear un escenario de más seguridad jurídica y más calidad, incluso científica, metodológica, en el tipo de información que nos permita saber qué pasó a nivel de hechos, porque la investigación es a los hechos. Uno de los grandes vicios que tiene o que ha creado la investigación, al menos en México, es que se investiga desde el derecho. O sea, yo quiero investigar respecto de cierto delito, de robo, respecto al delito de homicidio, respecto al delito de desaparición forzada de la persona. ¿Qué me pide el tipo penal para que se actualice el delito de robo o el delito de homicidio o el delito de desaparición forzada? Eso es incorrecto, porque el punto de partida es abstracto, es normativo, y no se investiga el derecho, se investigan los hechos con objetividad y libre, en la medida de lo posible, de cualquier sesgo cognitivo, para que sepamos qué pasó a nivel histórico, qué pasó a nivel fáctico, cómo acontecieron los hechos, y que se revelen tal cual, de ser posible, acontecieron. Una vez que se revelan esos hechos, entonces sí, realizar un examen jurídico y desde el derecho darles una nomenclatura jurídica, un nomen juris, y decir, bueno, estos hechos, al pasar de cierta manera, me permiten saber que en realidad configuran un homicidio. Estos hechos, al advertir que ocurrieron de cierta forma, me permiten saber que ocurrió una desaparición forzada de la persona que fue víctima. Estos hechos, en la forma en que se fueron revelando, me permiten saber que aconteció un robo o un fraude y no una administración fraudulenta, o un abuso de confianza y no un robo, etc. Entonces, la entrega de un nombre jurídico a los hechos debe ser el último estadio, ya una vez que sepamos desde la investigación cómo se presentaron los hechos. Por eso me gustaría concluir de esta forma. La investigación es a los hechos e implica la compilación de las fuentes personales, testigos, peritos, no personales o materiales, documentos u otros medios probatorios, para que en contacto con esas personas o con esas cosas sepamos qué pasó a nivel de hechos.
Creo que va aparejada con la idea, en la idea de purgar esta noción general de corrupción que se involucra en un sistema de justicia y que se ha venido observando a lo largo de generaciones. El servicio profesional busca identificar estas áreas generadoras o productoras de escenarios de corrupción, de contubernio, de intereses extraprocesales, extra iure, intereses políticos, financieros, de partido, intereses personales del funcionario en turno que dirige la institución y que genera tanta deslegitimación en ello. Por supuesto, a mayor empoderamiento de las bases y de la estructura humana de la institución, disminuye la vulnerabilidad para perder el empleo, para ser, digamos, sujeto a represalias por no prestarse a ese tipo de situaciones. Pero no basta, reitero, la creación del servicio profesional para abatir los niveles de corrupción ni para crear una mayor legitimidad social de corporaciones ministeriales. También es indispensable abatirla desde el régimen mayor de responsabilidades patrimoniales, administrativas, inclusive penales, de quienes se vean involucrados en hechos propios de corrupción. Definitivamente, reitero, a mayor pulcritud operativa, más se va a favorecer el actuar de la institución y se va a favorecer desde la virtud y no desde el vicio, ¿no? A rigor metodológico, a metodologías claras, a perfiles definidos, a entregables de justicia nítidos, evaluables, pues definitivamente va a llevar a un escenario de prevención en la violación de los derechos humanos. No lo garantiza. ¿Cuánto de lo que se ha hecho nominativamente busca ello, pero operativa o ejecutivamente se ve frustrado? Y hay una brecha en lo que predican los planes, los programas y las estructuras normativas respecto de lo que nos muestra la realidad del día a día, ¿no? Entonces, definitivamente, bien llevado el servicio profesional de carrera va a abonar a prevenir la violación de los derechos humanos. Y si la violación de los derechos humanos no se pudo prevenir y ya se materializó, pues poder dirigir los insumos necesarios para poder esclarecer esa situación violatoria de derechos humanos y poder dar una respuesta jurídica atinada, en aras de reparación y de no repetición.